el espesor del revestimiento y la temperatura T3 de la superficie superior de la chimenea, partiendo de la condición de la pérdida de calor por unidad de longitud. Me dice que la pérdida de calor por unidad de longitud es 2000 watts metros. Y que la temperatura T2 de la superficie del hormigón armado, temperatura T2 es de 200 grados Celsius, como la temperatura de la superficie interior del revestimiento T1 es de 425 grados Celsius. El coeficiente de conductividad térmica del revestimiento K1 es de 0,5 watts metro grados Celsius y el coeficiente del hormigón K2 es de 1,1 watts metro grados Celsius. Me está pidiendo el problema calcular la temperatura T y el espesor del revestimiento. El espesor del revestimiento. ¿Ya? A ver, de entrada ustedes vieron la referencia por conducción a paredes, convención a paredes, la por tubería, no sé si vieron radiación igual. Sí, no es la prensa, no hay modelo de examen de ese tema, pero le damos pantallazo, ¿no? Y intercambiador de calor. ¿Ya? Solo son esos tres temas. De entrada, este problema sería si le da diámetro y la conductividad térmica del caño cuando analiza hormigón y el esquema que le da el problema parece pared, ¿no? Pero si le da diámetro de entrada, se sobretiene en una tubería, ¿no? Aquí el esquema de la figura dice figurador es así. De esta forma, aquí dice que aquí es el diámetro 1, diámetro 2 y diámetro 3. ¿Ya? Ok, si ustedes lo ven así, digamos, de entrada ustedes dirán que es pared, ¿no? Pero en realidad no, es una tubería, el esquema está de esa forma. Para que le entiendan mejor, yo lo voy a interpretar como una tubería. Entonces, fíjense que tengo una chimenea, esta va a ser una chimenea. Una tubería de la cual dice mayormente en la industria el revestimiento lo hacen por la parte exterior, pero este problema dice que está revestida por la parte interior de la chimenea. Por lo tanto, me dice que está revestido por la parte interior de la chimenea. Esto lo que ustedes lo estoy poniendo de rojo es el revestimiento que tiene la chimenea. En otras palabras, sería este, porque le están pidiendo calcular el problema, el espesor del revestimiento, ¿no? Entonces le están pidiendo calcular el espesor. Dentro de la chimenea, en la parte inferior, es donde lo utilizan para prender el fuego, ¿no? Y el fuego detona el dióxido de carbono, ¿no? Que sería un gas. Ahora, en este problema solo es conductividad térmica, no hay convección, solo es conducción acá. ¿Ya? Me dice, como dato, de entrada me dice que tengo una temperatura 1. Si yo lo considero, en transferencia de calor siempre tenemos temperatura interna, temperatura T1, temperatura 2, temperatura 3. ¿Ya? El problema me está dando, o me dice que la temperatura dentro de la chimenea es 425. En otras palabras, lo voy a llevar así. Dice que la temperatura 1 voy a tener de 425 grados Celsius y la temperatura 2 me da, sí, ¿no? La temperatura 2 es 200 grados Celsius y la temperatura 3 es lo que me está pidiendo calcular. ¿Ya? A mí me gusta enseñar este tema en base a resistencia, no sé si la ingeniera se lo enseñó como resistencia. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser esto. Primero, tengo mi temperatura, o sea, de la cara interior de la chimenea voy a tener mi temperatura 1. El proceso de transferencia de calor va a suceder, la cual me va a formar una resistencia, donde voy a llegar a mi temperatura
T2, que sería la cara interior o interfase entre el hormigón y el revestimiento. De la temperatura T2 hacia la temperatura T3 voy a tener otra transferencia de calor y voy a llegar a mi temperatura 3. Entonces, yo solo tengo dos resistencias. Ustedes, a la hora de su examen, tienen que saber identificar cuáles son las resistencias, si es conducción o convección. ¿Ya? En este caso, ¿qué serían estas resistencias? ¿Conducción o convección? Conducción. Ya, las resistencias por conducción, la resistencia por conducción nos dice que es logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1 dividido entre 2 veces pi, longitud y la conductividad térmica, ¿ya? ¿Cuándo me doy cuenta si es resistencia por conducción o cuándo me doy cuenta si es resistencia por convección? Las resistencias por conducción solo suceden en materiales sólidos. En este caso acá, este es sólido, ¿no? El proceso que está sucediendo de mi temperatura 1 a temperatura 2 es un material de revestimiento. No me dice qué tipo de revestimiento, pero es obvio que es un material sólido, ¿no? Por lo tanto, es una transparencia de conducción. Después me dice que la chimenea está hecha de un material refractorio. Entonces podemos decir que es un ladrillo refractorio. Lo mismo sigue siendo un material sólido. Por lo tanto, si de la temperatura 2 a la temperatura 3 sigue siendo conducción, ¿ya? ¿Y cuándo se da una resistencia por convección? La resistencia por convección nos dice que es 1 sobre el coeficiente interior por el área interior, o si lo ponemos mejor así, HN por área M. ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo se sucede una resistencia por convección? La resistencia por convección sucede siempre y cuando trabajemos con un gas, un líquido, hacia un material sólido, o lo contrario, desde un material sólido hacia un gas o hacia un líquido. En otras palabras, como le dije de acá, imagínense que la chimenea abajo le diga que está prendiendo, o sea, que está con fuego. Entonces el fuego va a desprender un gas, ¿no? Que sería el dióxido de carbono. Al desprender, bueno, entonces la teoría me dice, para que suceda la transferencia de calor por conducción, tiene que existir un gas o un líquido. Entonces al desprender el humo, que sería el dióxido de carbono, entonces aquí de mi temperatura T1 o T interno, sí va a suceder una transferencia de calor hacia el material sólido, que sería el revestimiento que está dentro de la chimenea. Y se va a cumplir del otro lado también, digo, desde el material sólido hacia el gas o el líquido. En este caso, si hubiera un gas, ¿no? Pero en este caso no hay. Por lo tanto, aquí no existe resistencia por convección, es completamente un problema de conductividad térmica, ¿ya? Hay problemas donde sí existe conducción y convección al mismo tiempo, aquí no, solo es conducción. Entonces, de entrada, yo sé que aquí es mi resistencia por conducción, este corresponde acá y este corresponde acá. Lo mismo, aquí igual una resistencia por conducción. Solo tengo dos. El inciso ahora me pide calcular el espesor. Si le pide calcular el espesor, ¿cómo lo haré? De entrada, sí o sí le está dando todos los datos. ¿Ya? Todos los datos. No voy a calcular el espesor. Entonces, siempre ustedes tienen que empezar a partir de la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier nos dice que va a ser esta es la ecuación de Fourier, ¿no? Igual, la variación de temperatura por la sumatoria de las resistencias totales. De esa fórmula van a partir ustedes. Entonces, si se dan cuenta o si saben recopilar su dato, ya me está dando el flujo de calor, pero por unidad de longitud. Entonces, primero veamos. Yo lo que quiero hallar, solo lo que quiero hallar es esta parte de acá, el espesor que contiene este revestimiento. Por lo tanto, a mí no me conviene trabajar en el sistema completo. Lo que voy a hacer va a ser trabajar entre la temperatura 1 y temperatura 2. Si yo trabajo del sistema completo me voy a complicar. ¿Por qué? Porque no conozco T3, ¿no? Cuando yo le digo un sistema completo va a ser de otra forma. El flujo de calor va a ser igual a temperatura 1 menos temperatura 3. Al hacer eso, yo tengo que trabajar con el sistema completo. Entonces, al trabajar con el sistema completo, ¿cuánto tengo? De temperatura T1 a T3, ¿cuántas resistencias recorrí? Las dos, ¿no? Entonces voy a tener aquí, logaritmo me dice que son resistencias por conducción. Voy a la fórmula de conducción y digo, logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1 dividido entre 2 veces pi, longitud, y
Y la conductividad térmica primero me dice que la resistencia es del revestimiento. Entonces voy a poner R, revestimiento más logaritmo de diámetro 3 sobre diámetro 2 de 2 veces pi longitud, la conductividad térmica del refractorio. ¿Ya? Entonces, si ustedes trabajarían en el sistema complejo, se van a complicar. Aquí sería temperatura 3. ¿Ya? Ustedes conocen todos los datos, sí. Abajo sí conocen todos los datos. Pero lo que no conocen es la temperatura 3 y el flujo de calor. O sí conocen el flujo de calor. Lo que no conocen es el diámetro 3. ¿O sí? Hay. Sí, hay diámetro 3. Entonces no conocemos el diámetro 1. Entonces no me conviene trabajar. Lo primero es lo que tengo que hacer sí o sí es hallar el diámetro 1. Entonces, al abarcar el sistema completo me va a complicar. ¿Por qué? No conozco esta variable de acá y tampoco conozco esta variable de acá. ¿Ya? Entonces no me conviene trabajar el sistema completo. Lo que yo voy a hacer va a ser trabajar solo con el revestimiento. En otras palabras, voy a trabajar acá. ¿Para qué? Para poder hallar ese diámetro 1 que me estaba pidiendo la ecuación. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta ecuación. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a trabajar con la parte roja, el círculo rojo. Del círculo rojo me dice que es temperatura 1 a temperatura 2. ¿Cuántas resistencias tengo? Solo una, que sería por conducción y que haría de esta forma, ¿no? Y aquí sería temperatura 2. Pero si se dan cuenta, la pregunta le está diciendo que tiene que tener esto. El flujo de calor por unidad de longitud. Si yo no lo tengo, yo solo tengo el flujo de calor. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es factorizar la longitud acá. Esta longitud que está acá lo pueden llevar de esta forma. Es decir, el flujo de calor va a ser igual. Voy a poner aquí variación de temperatura. Aquí 1 sobre longitud de paréntesis, logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1 dividido entre 2 veces pi la conductividad térmica del revestimiento. ¿Ya? Hasta ahí está todo claro, no solo saqué la longitud. Entonces, si yo hago esto, yo multiplico la presión de temperatura por 1, no estoy haciendo nada, ¿no? Porque todo número variable multiplicado por una unidad sigue siendo lo mismo. Y si hago esto, ¿afecta en algo? No, porque 1 dividido entre 1 sigue siendo 1. ¿Por qué hago esto? Porque sí o sí esta longitud la tengo que llevar arriba, entonces así puedo aplicar medio con medio y extremo con extremo, ¿no? Entonces mi fórmula me va a quedar de longitud por la presión de temperatura y abajo me queda el logaritmo de diámetro 2, diámetro 1 sobre 2 veces pi, la conductividad térmica del revestimiento. La longitud está multiplicando, pasa dividir. Voy a borrar acá y digo. Y ya tengo lo que me estaba pidiendo el problema, que era el flujo de calor, ¿no? Entonces ahora de aquí yo sí puedo reemplazar o también puedo hacer sustitución o despejar mucho más. Si quieren hacerlo de nuevo, lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Aquí pueden decir que hay un 1. Ok, directo. Yo sé que todo esto acá vale 2000. Entonces ya vamos a empezar a trabajar con números, no es complicado. Entonces digo 2000 igual. Aquí aplico extremo con extremo, medio por medio, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 2 veces pi por la conductividad térmica del revestimiento por la variación de temperatura. La variación de temperatura me dice que es T1 menos T2. Abajo va a ser logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1. ¿Cierto? Hasta aquí todo claro, ¿no? Ok, lo que yo quiero hallar es diámetro 1. Entonces, de aquí yo, esto acá, todo esto acá, está dividiendo, pasa a otro lado, multiplicar y este 2000 que está, pasa a dividir, ¿no? Entonces me va a quedar acá, logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1 igual a 2 sobre 2000, ¿ya? Ok, todos estos valores acá yo lo conozco. Entonces me voy a hacer todo esto. Mantengo logaritmo de diámetro 2 igual 2 veces pi, la conductividad térmica del revestimiento K1, porque aquí sería K1.
K1 y K2. 0,5. Y por 0,5. La variación de temperatura. La temperatura 1 me dice que es 425 menos 200. Dividido entre 2000. ¿Cuánto le da esto? Aquí, si se dan cuenta, voy a poner la unidad a un lado. Aquí solo tengo esto es igual a un metro. Un metro Celsius. Y abajo tengo watt. Watt metro, ¿no? Multiplicado por Celsius. Este watt metro se va a comer de watt, Celsius con Celsius, no me queda ninguna unidad. 3,53. ¿Cuánto le sale eso? 0,35. ¿Ok? Entonces tengo un logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1 y va a ser igual a 0,35. ¿Cómo elimino un logaritmo neperiano? Llevar el logaritmo, ¿cierto? Entonces me va a quedar diámetro 2 sobre diámetro 1 igual. Esto pasa acá. Va a quedar como Euler elevado a 0,35, ¿no? ¿Cuánto le da esto? Diámetro 2 sobre diámetro 1 igual 1,42. Lo que quiero es diámetro 1, entonces este lo paso a multiplicar y esto pasa a dividir. Diámetro 1 me va a quedar igual al diámetro 2 dividido entre 1,42, ¿no? Reemplazamos. ¿El diámetro 2 cuánto vale? 800. ¿Cuánto? 800. 800 milímetros, ¿no? Dividido entre 1,42. ¿Cuánto? 563. 38 Sí. milímetros. ¿Ok? Me dice que el diámetro 1 equivale a 563,38. No, no me lo está pidiendo en qué unidad, solo me está pidiendo calcular el espesor. Digamos. Cuando el problema te sugiere en una unidad específica, recién hacer las conversiones principales, aquí no me está pidiendo. Pero 42 es sin unidad, entonces puede ser cualquiera. Aquí sí. Aquí está sin unidad, ¿sí? La cálculo sabemos cuál es la básica. Es que si lee el problema ahí se dice que el revestimiento va a ser K1 y del ladrillo refractorio, que la chimenea está hecha de ladrillo refractorio, bueno, de refractorio, si no dice de ladrillo, te dice que va a ser K2. Entonces te está especificando el problema cuál es K1 y cuál es K2 y a quién corresponde. Pero también si no se dan cuenta, mayormente ahorita vamos a tener otro problema donde dice que la tubería, como por una tubería está circulando vapor, entre paréntesis te pone que cae la tubería estándar. ¿Ya? Ok, pero aquí no acaba, porque yo sí necesitaba el diámetro 1, pero el problema te está pidiendo calcular el espesor. Ustedes tienen esta fórmula, ¿no? Diámetro n igual a diámetro n1 más 2 veces el espesor. No sé si se lo mostró la ingeniera, pero igual está en el formulario que yo le pasé. De aquí lo que yo quiero es el espesor. ¿Qué estoy calculando? Estoy calculando el diámetro 2, ¿no? Entonces digo, siempre va a pesar de un diámetro superior a un diámetro menor. Entonces aquí el diámetro 2 igual al diámetro. Si yo dije que n va a valer 2 menos 1, diámetro 1 más 2 veces el espesor. De aquí despejamos el espesor. El espesor, este está, lo suma, pasa al otro lado con resta, y este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Me va a quedar diámetro 2 menos diámetro 1 dividido entre 2 veces. ¿Cuánto le da esto? Diámetro 2 dice que es 800. Diámetro 1. ¿Cuánto le sale el peso? 118, y eso era lo que le pedí.
sería el inciso A, calcular el espesor de este revestimiento. El inciso B le pide calcular la temperatura de la cara exterior del refractorio o de la chimenea. Para calcular una temperatura no existe fórmula, ustedes se la tienen que plantear las fórmulas. ¿Ya? Existen varios métodos, como decir, si yo quiero calcular de acá la temperatura 3, puedo trabajar de temperatura 1 hacia la temperatura 3, sí, esa sería una de las fórmulas. La otra sería trabajar de temperatura 2 hacia temperatura 3, esa sería otra fórmula. Las dos fórmulas me tienen que salir la misma respuesta, no tiene por qué variar. No sé, ¿lo puedo borrar este esquema de acá para hacerlo? Ok, ya, como le dije, para calcular una temperatura no existe fórmula, entonces yo voy a plantear las dos y vamos a hacer la prueba que con las dos fórmulas tienen que salir, ¿ya? Primero, voy a trabajar con un sistema global. En otras palabras, lo que voy a hacer es trabajar de temperatura 1 a la temperatura 3, es lo que voy a pagar una fórmula, porque lo que quiero hacer es que esta variable de acá. Entonces digo, el flujo de calor directo, ya le demostré cómo puede sacar la L, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser ponerlo directo. Flujo de calor por unidad va a ser igual a la variación de temperatura. Siempre comenzamos de la parte interior hacia la parte exterior. Entonces voy a decir temperatura 1 menos temperatura 3. De mi T1 a 3 estoy recorriendo las dos resistencias y las dos son conducción. Entonces digo, el logaritmo de diámetro 2 sobre el diámetro 1 dividido entre 2S pi. Ya no coloco la longitud porque estoy asumiendo que ya lo hice el proceso de factorización, ¿no? Directo, la conductividad térmica del revestimiento más logaritmo de siempre. Aquí, mientras el problema tenga más capas, el diámetro sube, siempre va a ser mayor, menor, mayor, menor. Si yo aquí puse diámetro 2 dividido entre diámetro 1, aquí sería diámetro 3 sobre diámetro 2 dividido entre 2S pi, la conductividad térmica ya sería de la parte azul. O le vamos a poner como decir K1, K2, ¿ya? Entonces, esa sería mi primera fórmula para calcular la temperatura 3. Esto lo pueden llevar como si estuviera entre paréntesis. Y dice, temperatura 3 va a ser igual a qué. Todo esto, como te lo puse entre paréntesis, va a pasar a multiplicar acá, ¿no? Entonces, va a marcar el flujo de calor por logaritmo del diámetro 2, diámetro 1 dividido entre 2S pi por unidad térmica 1, más logaritmo del diámetro 2, 3 digo, sobre 2 por 2 veces pi la conductividad térmica 2. Esto, bueno, aquí me va a quedar T1 menos T3, ¿no? Lo de arriba. Yo quiero T3, está con negativo, pasa con positivo y todo esto es 1, está con positivo, pasa con negativo, ¿no? Entonces, para no volver a repetir, ya, a ver, temperatura 3, va a ser igual. Esto acá va a pasar con positivo acá. Y esto acá está con positivo, va a pasar con negativo. Entonces me va a quedar temperatura 1 menos el flujo de calor y esa sería su fórmula para hallar la temperatura 3. Está más largo, ¿no? Pero en su examen no van a hacer eso, siempre cogen el camino más corto. La otra forma de plantearlo sería trabajar solo esta parte de acá, de T2 a T3, porque yo conozco la temperatura 2. Entonces digo, mi flujo de calor va a ser igual, por unidad de longitud va a ser igual a la temperatura 2, siempre trabajamos desde la parte interior hacia la parte exterior. Temperatura 3 dividido de T2 a T3, solo estoy recorriendo una resistencia. Sería el logaritmo de diámetro 3 sobre diámetro 2 dividido entre 2 veces pi por la conductividad térmica 2, ¿cierto? Y esa sería su segunda fórmula o su segundo planteamiento para calcular la temperatura 3. Aquí despejan, lo voy a hacer directo. Temperatura 3 va a ser, esto va a pasar a multiplicar, lo mismo. Está con negativo, pasa con positivo y el otro vuelve. Temperatura 2 menos flujo de calor
Y esa sería su segunda ecuación para llegar a la temperatura 3. Por cualquiera de las dos fórmulas tiene que llegar a la misma temperatura. Ya depende, ustedes pueden cómo planteársela, el camino largo o el camino corto. ¿Ya? Ahora, un dato muy importante, siempre cuando calculen una temperatura, ustedes van a tener sus propios parámetros, como decir, mi máximo va a ser este de acá, esta temperatura de acá va a ser mi máximo, y mi mínimo, pues obvio que tiene que ser menor a 200, ¿no? Entonces, cuando ustedes calculen las temperaturas, si hay algunos problemas que le piden calcular temperatura de interfaz, en otras palabras, la temperatura que está entre medio de los dos. Entonces, imagínense un ejemplo acá. Aquí supongamos que sea 100 grados Celsius y no conozcan la temperatura 2, solo conocen 425 y 100. Entonces ustedes tienen que calcular temperatura 2. Plantean su fórmula ustedes como lo estoy explicando. Al plantearlo, no sé, les salió 500. Entonces algo están haciendo mal. ¿Por qué? Si es una temperatura que está entre 425 y 100, por ende tiene que salir entre esos dos. No tiene que salir mayor ni menor a 100. ¿Ya? Entonces, en este caso, que vamos a calcular temperatura 3, entonces me tiene que salir menor a 200. Reemplacemos temperatura 3 igual a temperatura 2, 200 menos el flujo de calor por unidad de longitud, 2000 watt metro por logaritmo de diámetro 3, 1300. Sobre 800, esto es milímetros, dividido entre 2 veces pi, la conductividad térmica. Como estoy trabajando de este punto acá, esto corresponde al refractorio, al hormigón. Y me dice que es K2, es 1.1. Y esto me va a quedar el metro grados Celsius sobre watt. Watt con watt se va, metro con metro, solo me queda Celsius. ¿Cuánto le da la temperatura 3? ¿Cuánto? 59,51. ¿Lo calcularon con esta fórmula? ¿Sale lo mismo? Nada, reemplazo. A ver, si reemplazan acá sería T1, me dicen la temperatura 1 vale 425. Menos 2000. Menos 2000. Logaritmo. Paréntesis aquí sería logaritmo de 200, 800 sobre diámetro 1, ¿no? el que calculamos. Diámetro 1. ¿Cuánto salió? 563,38. 563. Ajá, 38. 38. Dividido entre 2 veces pi. K1, que es 0,5. 0,5. 0,5 más logaritmo. Diámetro 3, 1300 sobre 800. Por 2 veces pi por 1.1. ¿Cuánto le da la temperatura? ¿Cuánto? Sale arriba de 200, ¿estás seguro? A ver. Menos 2000. Aquí me comí un 0. ¿Da lo mismo? Ajá, sobre 800. Paréntesis poner menos 1000. 61. Está cerca, pero 27 61. Pero de 61 a 59 para mí está bien. ¿O vos qué decís? El talón de aquí debe tener en algún dato meterlo mal y no se van a ver.
5% cuando estén calculando. Sí, en realidad también podría calcular directo la temperatura, ¿no? Con los datos que tenía acá, porque si se dan cuenta aquí no fue para nada. Ah, no, pues yo sí tenía que hallar. No. Para calcular la temperatura de tren no necesitaba diámetro, porque aquí yo calculé diámetro 1, pero lo necesitaba para calcular el espesor, digamos. Pero acá no lo ocupé para nada diámetro 1, no sé. Podía empezar por la temperatura si quería calcular. Eso de plantearse fórmula es para pared y tubería. Como le digo, no existe una fórmula concreta para calcular la temperatura, entonces si le da pared o tubería, tienen que plantearse ustedes la fórmula, de cómo lo quieren calcular. Sí, baja.